El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a dos grandes amigos de la Universidad Nacional, dos grandes fotógrafos, Santiago Harker y Rommel Rojas. Ellos han tenido un contacto muy cercano a la universidad porque el maestro Santiago fue docente de la especialización de fotografía y Rommel es egresado de la especialización. Entonces, digamos que bienvenidos por aceptar la invitación. Voy a hacer la presentación sobre la conferencia, contarles un poco sobre ellos y los dejo entonces para que posteriormente ellos presenten sus proyectos. Colombia es un país que se asume como multiétnico y pluricultural desde 1991, en tanto reconoce la existencia de diversas formas de comprender y ser en el mundo. A pesar de ello, las comunidades étnicas han tenido que enfrentar diversas dificultades para la vivencia de sus costumbres y el respeto de sus territorios y culturas. En estos contextos existen múltiples experiencias de trabajos fotográficos con las comunidades étnicas, de las cuales se presentan en esta jornada dos proyectos que proponen diversas narrativas, vivencias y formas de trabajo. El propósito de esta presentación es avanzar en el reconocimiento y validación de la diversidad cultural, así como los aportes de estos pueblos a la construcción del país. Santiago Harker ha trabajado durante 35 años haciendo fotografía documental. Ha publicado 4 libros de gran formato con Villegas Editores y cerca de 10 exposiciones individuales en lugares como la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la Galería Diners, la Galería del Colombo Americano, Cali, Medellín, Pasto, Pereira, Riohacha y adicionalmente en países como Dinamarca, Islandia, Estados Unidos y Venezuela. Ha ganado 3 becas de arte fotográfico, una con Colcultura en 1988, y 2 con la Comisión Fulbright de Colombia en 1994-95 y 2004-2005. Ha sido jurado de fotografía documental en varias ocasiones, entre ellas 2 premios nacionales de fotografía Colombo suizos. En el 2003 fue jurado del concurso iberoamericano de fotografía documental, POI Latam en Fortaleza, Brasil. Los otros jurados eran Mary Ellen Nard, Cristina García y Pascal Maitre. Por otro lado, Rommel Rojas es trabajador social, especialista en docencia y en fotografía, con estudios de maestría en género y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigador universitario, experiencia profesional en el desarrollo de procesos de atención y restablecimiento de derechos con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidades étnicas y sectores sociales del LGTBI, diseño y aplicación de estrategias de fortalecimiento de instituciones del Estado y la sociedad civil para el cumplimiento del enfoque de derechos y diferencial en la reparación integral de víctimas del conflicto armado en Colombia, asistencia técnica en la construcción de iniciativas de memoria histórica, patrimonio y desarrollo de iniciativas de fotografía documental independiente. Algunas de sus fotografías han sido expuestas en Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Holanda, México, publicadas en medios impresos y digitales. Varias de ellas han sido merecedoras de premios, reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el primer lugar en el Concurso Mundial de Democracia, Derechos Humanos 2016, en Estados Unidos y autor del libro Vivencias en el Territorio. Yo creo que propongo que mientras tenemos la conferencia vamos a rotar el libro. Este es el libro Vivencias en Territorio que salió recientemente, gracias digamos que al apoyo de diferentes instituciones para que lo miren y más adelante digamos que Rommel va a contarnos un poco sobre el desarrollo de su libro. Proponemos entonces que cada uno de ustedes va a presentarnos su proyecto. Va a contarnos entonces cuál es la experiencia de construcción de fotografías en comunidades étnicas. Muy buenas tardes a todas, a todos. Como siempre es un placer para mí estar aquí en mi universidad, volver a compartir un poco de las experiencias que la vida le va dando a uno la oportunidad de ir construyendo. Y en esta oportunidad pues mucho más contento de tener a mi lado y servir de telonero, por supuesto, de Santiago Harker, maestro, amigo, cómplice de muchas vivencias, incluso hay que decirlo, últimamente hasta detenciones con la fuerza pública, mientras que hacemos fotografía documental en algunos lugares en compañía de un gran amigo aquí, Javier Malagón, que nos acompaña también.
Si el tiempo nos da, seguramente les contaremos un poco la anécdota que además ya después de la rabia de ese momento nos dio fue una profunda risa. Dicen los que saben y las que saben porque me lo contaron que en Colombia hay aproximadamente 102 pueblos indígenas, un número más o menos 10 millones de habitantes afro. Según el Estado colombiano, 32 pueblos indígenas, el dato afro no me lo sé, están en peligro de extinción, desaparición física y cultural en Colombia. Las organizaciones nacionales indígenas dicen que no son 32, sino 64. Eso para contarles que, a pesar que en Colombia, todos lo sabemos, con la Constitución del 91, Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural. Sin embargo, en la práctica, eso no es tan así. Las series de fotografías que voy a compartir con ustedes dan cuenta de diversos proyectos en los que yo he tenido la oportunidad de acompañar como trabajador social y como fotógrafo en las diferentes perspectivas. Vamos a arrancar por el norte, en La Guajira. La comunidad Wiwa hace parte de uno de los 4 grupos que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ustedes saben que la Sierra Nevada de Santa Marta se caracteriza por ser un lugar único en el mundo, con unas características específicas que no se repiten en ninguna parte del mundo. Entre ellos, por supuesto, que la habitan de manera ancestral 4 grupos humanos: los Wiwa, los Kogi, los Arhuacos y los Cancuamos. Esta primera serie da cuenta de un proceso de construcción de memoria histórica en torno a la afectación del conflicto armado a lo que ellos consideran, yo comparto esa idea, el territorio como ser vivo que congrega la cultura, la vida, la dinámica. A través de diferentes técnicas de investigación local, las mismas comunidades en el proceso de acompañamiento con nosotros desarrollaron un proceso sobre esas afectaciones en las diferentes cuencas, desarrollando procesos de fortalecimiento institucional, reconociendo el tejido como una de las formas de resistencia frente a la aniquilación que inicia, por supuesto, con la llegada de los españoles, pero que desde ese momento a la fecha, a hoy, las amenazas continúan. Si bien es cierto, hubo un proceso de negociación, de acuerdo, de entrega de armas, las razones que generaron el conflicto, los actores armados distintos y las nuevas amenazas al territorio, como creo que lo hemos escuchado todos y todas alrededor de la minería legal e ilegal, han hecho que muchos lugares sagrados desaparezcan. No sé si alguno de ustedes conoce el río Ranchería o ha ido. Y las afectaciones que, por ejemplo, esa represa causó, no solamente para los Wivos, sino en general para los pueblos de la sierra y pues para todo nuestro ecosistema. Dicen los Wiwa, los Arhuacos y todos los demás comunidades indígenas de la sierra que los lugares sagrados están conectados. Monserrate tiene conexiones con la sierra y con otros lugares que obviamente trasciende nuestra leve capacidad de entendimiento a esa comprensión tan amplia y tan profunda frente a la vida misma. Todas las imágenes que ustedes ven allí son construidas en cada una de las actividades a las cuales nos invitaron a participar. Todas las imágenes de esta serie, de todas las series que ustedes van a ver, tienen el visto bueno de las autoridades, es decir, antes de iniciar el proceso de construcción de imágenes, hay un proceso de concertación, de solicitud de autorización por cada una de las autoridades. Ellos definen qué momentos se debe fotografiar y qué momentos no, y eso hay que respetarlo fundamentalmente. Creo que alguna de la mala fama que algunos fotógrafos pueden llegar a tener, como en lo genérico, tiene que ver con eso, que con la intención de generar una imagen, por más bonita que sea, terminan transgrediendo la autoridad y la tradición. Y se los digo, apreciadas y apreciados colegas, no hay nada que esté por encima de la dignidad humana, ni siquiera la mejor foto posible. La fotografía es un apoyo, una imagen que se ha utilizado para denunciar, para contar lo que está sucediendo. Esta imagen que ustedes están viendo en este momento es un lugar saqueado. Era un lugar sagrado de pagamento de Yona, en donde las comunidades indígenas hacían sus rituales para fortalecerse espiritualmente, fortalecer la conexión con el territorio. Y los secadores, en esa lógica aniquilativa que el capitalismo nos tiene desbordados y que vemos las múltiples consecuencias en todos los escenarios, pues hace que las comunidades se estén afectando de esa manera. Fue un trabajo más o menos de 4 años, desde el principio de negociación hasta la culminación del proceso. No sé si alguno de ustedes visitó hace poco la exposición que hubo en el Museo Nacional de Endulzar la Palabra. La primera exposición que el Estado colombiano hace sobre las afectaciones del conflicto armado a las comunidades indígenas. Parte de esta experiencia fue mostrada allí. ¿Qué lo vamos pasando, maestro?
Se visitaron diferentes cuencas, se visitaron las diferentes zonas donde se vieron afectados. Esa foto que ustedes ven allí particularmente corresponde a un lugar bombardeado por el Ejército Nacional. Se llama Laguna, se dañaron muchos lugares sagrados y la pregunta que nos hacíamos en terreno bajo el liderazgo y la sabiduría de sus autoridades y líderes es si algunos lugares se pueden dañados, se pueden reparar. Y esa pregunta está ahí latente. Ellos dicen que algunos sí, otros va a ser mucho más difícil esa recuperación. La siguiente serie es un trabajo también en la Sierra Nevada de Santa Marta, en perspectiva similar, en un recorrido que intentó dar cuenta sobre las afectaciones de la muerte de 3 líderes asesinados por el Ejército Nacional, según Naciones Unidas y según como la información que existe. Eso está en un litigio en este momento en la Justicia Nacional, aquí en Colombia. El asesinato de 3 líderes arhuacos y las afectaciones familiares y comunitarias, particularmente apoyando la construcción de un documental que se hizo allí. Con el mismo proceso de concertación, de negociación, de estar dispuesto a esperar cuando le permitan a uno como fotógrafo o como profesional estar a intervenir, porque ellos en el marco de su autonomía son legítimos en su territorio. Yo comparto plenamente esa situación, creo totalmente que eso es un derecho adquirido. Aquí voy a hacer un paréntesis chiquito. Hace 15 días estuve precisamente en este auditorio escuchando al señor de Fotolibro, ¿cierto? No recuerdo el nombre, y él decía una cosa que yo la verdad no alcancé a debatirle, pero me hubiera encantado, y decía que los movimientos sociales como que ya no, que se necesitan son sujetos individuales fortalecidos. Yo creo que una cosa no riñe con la otra, y en Colombia, con todo lo que sabemos, lo que pasa, pues para ponerle un ejemplo, la Universidad Nacional no se defiende sola. Si los estudiantes en la época en la que yo estudié, que fue en los 90, no nos paramos las veces que nos tocó parar los que están estudiando actualmente, pues eso no se resuelve solamente con la individualidad, siendo muy importante. Creo que una democracia se construye a partir precisamente entre todos y todas. La literatura alrededor de los arhuacos da cuenta un poco sobre las respuestas que el Estado colombiano ha dado históricamente. Hace 101 años, 3 indígenas vinieron a solicitar apoyo al Estado colombiano frente a las necesidades que estaban teniendo en esa época. La respuesta del Estado colombiano fue, eso está documentado, eso no me lo estoy inventando yo, enviar a una delegación capuchina para que apoyara los procesos. Ahí vienen qué pasó, aniquilación de la cultura, les prohibieron hablar en su propia lengua, a muchos les cortaron el pelo, crearon un internado en donde pasaron unas cosas que todo eso está documentado. Por cierto, en la sierra se toma un café delicioso, por quienes no hayan ido, es una de las cosas más deliciosas que hay, 100% orgánico. El tejido. Y para terminar el tema de la experiencia capuchina, de manera pacífica, en la década de los 80 del siglo pasado, los arhuacos lograron expulsar a los capuchinos, con unas tensiones muy fuertes alrededor de las comunidades. Esa misma situación está ocurriendo en diferentes comunidades. Por ejemplo, algunas religiones, lo digo muy respetuosamente por el credo de cada quien, le están haciendo creer a algunas comunidades en el Cauca, por ejemplo, que los Jaibaná, que son un referente importante en su desarrollo cultural, son brujos, y le meten unas cosas como alrededor de Satán y cosas así que no tienen nada que ver. Estas fotos son recientes, son de precisamente en el marco de uno de los rituales de armonización para la exposición que les estoy contando, la llegada de más de 60 miembros de la Guardia Indígena a Bogotá. El ritual que se hizo de armonización, el encuentro entre los muiscas que habitan Bogotá. Ustedes saben que Bogotá es un territorio indígena, la presencia de los guardias como referente político organizativo de las comunidades del norte del Cauca, que está sirviendo de referente para la organización de otras comunidades. Armonizando el territorio, preparando el auge del desarrollo de la exposición, donde la palabra, la imagen, el dolor, la alegría y sobre todo la resistencia fueron las protagonistas. Tal vez no me competa decirlo, pero les puedo compartir que esa exposición de las cuales estaba hablando, que algunos insumos estaban allí, ha sido visitada de manera extraoficial por más de 14.000 personas. Y dentro de los 4.000 o 5.000 mensajes que las visitantes le dieron a las comunidades indígenas, hay algunos que incluso dicen que no sabían que en Colombia existían pueblos indígenas. Y como les decía, de acuerdo a las estadísticas, hay más o menos 102 o un poco más. Es estar allí, escuchar lo que dicen, aprender. Creo que una de las grandes deudas que tiene la sociedad colombiana, la academia, por supuesto, es precisamente reivindicar el conocimiento ancestral de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las comunidades
gitanas, de las comunidades campesinas. Y cada vez es más difícil con todo el desarrollo de lo que nos ocurre a nosotros. Y eso seguramente Santiago les va a hablar ahorita un poquito de la globalización y lo que eso significa y por qué es importante hacer este tipo de cosas. Y la muestra un botón es que la cantidad de líderes sociales que están asesinando, muchos pertenecen a comunidades étnicas y el trasfondo del asunto tiene que ver precisamente con su territorio. Estas fotos son las más recientes del trabajo en este estuvimos, nos encontramos de manera aleatoria también con algunos compañeros, entre esos Santiago, Javier y yo, en una celebración del Año Nuevo para el pueblo Kamsá e Inga, aquí de Putumayo, pero por diferentes razones ubicados ya acá en Bogotá, con el sincretismo y las secuelas de la colonización y el impacto y la aniquilación cultural, y las comunidades muy resistentes empiezan a generar un escenario de sincretismo. En eso creo que el Departamento de Antropología, particularmente de esta universidad, pero también de las otras, han dado profundas lecciones de lo que eso significa en territorio. Un trabajo como por ejemplo de Patrick Morales sobre la reetnización de los cancuamos, dan cuenta precisamente de lo que nos ocurre hoy por hoy en nuestro país. Estábamos simplemente allí viviendo lo que estaba sucediendo alrededor dentro de la Catedral Primada de Colombia, con las contradicciones que genera los antecedentes históricos de aniquilación de un discurso religioso sobre el otro y cómo las comunidades históricamente han resistido. De aquí nos pasamos al Urabá antioqueño con la comunidad en Vera, también fuertemente afectada por el conflicto armado, atravesada por una serie de situaciones muy complejas en términos de lo psicosocial, tensiones dentro de las mismas comunidades sobre lo que significó la guerra, la manera como se elaboraron los conflictos, siendo comunidades pacíficas que buscan a través de la palabra el resolver las diferentes tensiones. La guerra genera unas secuelas muy difíciles en términos del tejido social. Ausencias, siempre, en todo caso, el sancocho, la posibilidad del encuentro a través de la cultura, de lo que hemos ido entendiendo como sus dispositivos culturales y en donde la fotografía ayuda a irlos contando, son cosas que facilitan la posibilidad de reparación en la medida de las posibilidades. ¿Cuál es el lío? Que no siempre todas las entidades del Estado han cumplido su rol en el marco de lo que la ley de víctimas define, y eso hace un poco más difícil el asunto. Esta serie que empezamos a ver es con los Wayuu, eso es una invitación que nos hicieron a través de Santiago Jarque en el año 2014. Yo tuve una fijación particular y ustedes ya la van a empezar a ver. En términos de ciencia, desde las ciencias humanas, lo que está alrededor del compartir, del fortalecer el tejido social a través del alimento, es un asunto que está demostrando una enorme solidaridad entre ellos, entre ellas, su vínculo con los muertos, con la muerte, y cómo eso se convierte en un arraigo a la cultura, al tejido social y también de resistencia. Ustedes saben que en La Guajira ocurrió una de las grandes y tristes masacres que este país vivió. No sé si alguien se acuerda cómo se llama, Bahía Portete. Y pues entonces el concepto de muerte y lo que ocurrió allí hace que, mejor dicho, en la cultura wayuu yo no soy experto ni más falta, y si alguien me disculpará si cometo algún error antropológico, pero el lugar de la mujer es un lugar muy particular, una mujer intocable dentro de las tensiones, un lugar. Y lo que hace la masacre, que está documentado en un informe de memoria histórica, precisamente es romper ese límite, fracturar ese componente simbólico, y recuperar eso resulta bastante complejo. Aquí nos vamos para la Guainía, exactamente toda la frontera entre Colombia y Venezuela, más o menos a 16 horas en lancha de Puerto Inírida, que es la capital, hacia el puerto del río Atabapo, hacia Brasil, en toda la punta en donde se encuentran Brasil, Colombia y Venezuela, en una perspectiva de fortalecer las capacidades de las comunidades a través de sus líderes para ir apoyando esas lógicas de protección de los niños, sin intrometernos en las comprensiones propias de infancia. ¿A qué nos referimos con eso? Habían unos niveles de desnutrición, habían unas formas en las que no era como muy importante el estudio, no porque no fuera importante en su concepción, sino porque frente a la oferta que tenía el Estado, que tiene el Estado, pues las posibilidades de movilidad no garantizaban esas posibilidades. Y lo que hicimos fue entrar a apoyar esas acciones de fortalecimiento de las capacidades propias de las comunidades para garantizar que los muchachos ingresaran al sistema escolar en esas condiciones. ¿Alguien ha probado Casabe? ¿De los que están aquí? Casabe. Bueno, Santiago sí, por supuesto, pero ¿alguien más? Si tienen la oportunidad algún día de probar casabe, es un alimento tradicional colombiano
que se produce en la selva amazónica particularmente y se produce a través de la yuca dulce, que es un elemento simbólico muy importante para todos los pueblos de la selva, como el que sigue a continuación, que nos vamos para La Chorrera. ¿Alguien leyó La Vorágine? Sí, claro, estamos en la Universidad Nacional, ¿no? Sí. Pues la aniquilación cauchera, así como alguien se atrevió hace muy poco a decir que lo de la Guerra de los 1000 días fue un invento, pues lo de la aniquilación cauchera existió y fueron los pueblos de la Amazonía colombiana quienes lo vivenciaron. En ese proceso de sobrevivientes victoriosos construimos algunas de estas imágenes. Este proyecto sí duró muy poco, yo tuve la fortuna solamente de estar allí semana y media, estoy que me devuelvo, porque realmente es un lugar mágico en el que hay que aprenderle mucho de la sabiduría de los abuelos del tabaco de la yuca brava. Perdonarán el acelere, pero como son solo 20 minutos, hay que evacuarlo. ¿Ya nos pasamos los 20 minutos? Quedan 4, ok. Ahora vamos hacia el Cauca. Debo confesarles que esa foto no es del Cauca, esa foto es más abajito, pero tiene toda la connotación simbólica. Esa foto realmente es la laguna de Cumbal, quiero aclararlo. Pero tiene la connotación del trabajo con los Misak, que generalmente conocemos como guambianos. Fue un proceso de acompañamiento y de construcción de un modelo de atención psicosocial propio, es decir, desde la concepción MISAC, qué se entiende por lo psicosocial y cómo ayuda eso a fortalecer una cosa muy importante, los entornos protectores para evitar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, que como ustedes saben, Colombia tristemente es uno de los países que tiene mayor número de niños vinculados a la guerra. Y a pesar de eso hay gente que aún se opone a la paz. Algunas de esas fotos las compartimos con otros compañeros indígenas y cuando vieron el bulldozer se echaron para atrás porque para algunas comunidades indígenas el bulldozer significa romper la vena, romper el tejido, la piel. Son cosas que se aprenden y se construyen. De aquí en adelante entramos entonces en estos 4 minutos que nos quedan a ver algunas imágenes de procesos afro en diferentes lugares del país. En Bojayá, ustedes saben, ocurrió también la masacre más grande con víctimas civiles en el país, el 2 de mayo, en la década iniciando el 2000, la década de los 2000. Tumaco, San Basilio de Palenque, como mecanismos de resistencia histórica de la población afro, en donde la pobreza, la exclusión, la marginalidad se convierten como el referente, además de tristemente las lógicas de racismo que en este país están vigentes y absolutamente permanentes en muchos de los escenarios que aún seguimos teniendo. No solamente en la vida cotidiana, a través del lenguaje, hay gente, por ejemplo, que sigue diciendo aguas negras. Hay gente cuando lo correcto es decir aguas residuales porque no hay una connotación de color en términos de pero culturalmente nos hemos ido familiarizando con ese tipo de cosas. En donde por supuesto que las comunidades afro en este caso han aportado innumerables experiencias al desarrollo de este país, posibilidades en cultura, gastronomía, interculturalidad, danza, intelectualidad por supuesto, y hacen parte por supuesto de la triste grupo de víctimas que el conflicto armado ha generado. Mal haría yo ahorita en decirles la cifra exacta, pero dentro del grupo de líderes sociales que se han asesinado del segundo semestre a la fecha, muchos hacen parte de los grupos étnicos. ¿Todo por qué? Por defender su territorio, su cultura, sus tradiciones, que no siempre es. Lo que por supuesto al Estado le interesa defender, a pesar de las múltiples experiencias y la legislación existente en torno a la protección de las comunidades étnicas en Colombia. Siento que aún tenemos mucho por aprender. Siento que los medios audiovisuales y en particular la fotografía nos posibilitan acompañar, mostrar, para algunos también por supuesto denunciar y sobre todo ayudar a resistir y a reconocer que este país realmente es un país diverso, que requiere una comprensión amplia y que los modelos de desarrollo no se podrían construir desde la comodidad del escritorio en Bogotá, sino que deben obedecer realmente a unas prácticas propias y de construcción de democracia real. Por supuesto, con todos los temas de corrupción y demás cosas que conocemos es cada día más difícil. Habría más cosas que decir, pero creo que para no pasarme el tiempo y respetar las reglas del juego, dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Me parece muy chévere que esté el salón con mucha gente.
Yo les voy a contar un poquitito mi historia con la comunidad Wayuu, porque yo, a diferencia de Rommel, que se ha dedicado a muchas comunidades indígenas, me he dedicado solo realmente a una, que es la comunidad Wayuu. Yo la primera vez que fui al Cabo de la Vela, yo fui hace 30 años al Cabo de la Vela. Estaba en esa época fotografiando para un libro que luego se llamó Colombia Inédita, y me encantó el Cabo, me pareció un sitio súper chévere. En esa época yo hacía mucho más paisaje y me acercaba mucho menos a la gente. Rommel tiene eso muy bueno, y es que se acerca mucho a la gente, estando tan joven, digo yo. Es que yo me demoré un poquito porque yo empecé con paisaje, y siempre con la idea de que la gente tenía un espacio que uno tenía que respetar. Y entonces yo poco a poco me fui acercando, primero con un lente de 105 milímetros. Yo nunca tuve zoom ni más de 105 milímetros, pero pues con el 105 uno no tenía que pegarse tanto. Después empecé con un 55, pero era pues la época análoga. Yo tenía una cámara Nikon FM2 y no tenía autofocus. Entonces yo aprendí a caminar a 3 metros del sujeto y le ponía 3 metros ahí en el lente, y trabajaba con un diafragma bastante cerrado, por ahí diafragma 11 o algo así, como para que me quedara enfocado el personaje y me quedaba completo. Ni le cortaba los pies ni le cortaba la cabeza. Entonces aprendí a manejar la cosa así, y durante muchísimos años trabajé así en la calle, caminando a 3 metros del sujeto, y cuando menos me volteaba y disparaba y le hacía la foto al personaje, que ni se daba cuenta en muchos de los casos, en la mayoría, diría yo. Ahora, hace unos 3 años, bueno, cuando me pasé a digital, ya tenía autofocus, entonces era más fácil enfocar y no tenía que pues caminar exactamente a 3 metros, ni tenía que estar haciendo la vuelta como la venía haciendo con el análogo. Era más fácil un poquitito, pero seguí pues también caminando a 3 metros porque me acostumbré, y eso es chévere porque uno pues le sale la persona completa si así lo quiere. Luego hubo un fenómeno de la cámara Fuji o Fujifilm. Hicieron una cámara con mi nombre, hicieron 30 cajitas con la camarita y todo eso, y esa no es reflex. Entonces uno puede disparar desde abajo y puede mirar en la pantalla y puede acercarse, y la gente nunca piensa que es una cámara profesional. Entonces uno se puede acercar muchísimo más, y me he ido acercando muchísimo más a la gente. Y estoy muy contento de que eso haya pasado, porque estoy haciendo, pues yo diría, pues fotos mucho mejores. De lo que vamos a ver aquí, casi todo es hecho con análogo. Son poquitas las fotos que son hechas con digital. Yo les voy a decir qué es digital y qué es análogo. Esto es análogo, esto es parte de un trabajo. Yo hace muchos años, como les dije, fui hace 30 años al Cabo de la Vela, me encantó. Luego regresé 10 años después, no al Cabo, pues sí al Cabo también, pero primero subí en el año 1993. Yo vi una foto de un fotógrafo que había hecho una foto en Puerto López. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay un vallenato que habla de Puerto López, y que de allá llegó la fragata Almirante Padilla, y que por ahí entraba el contrabando en los años 50. Ustedes saben que la Alta Guajira siempre ha sido pues la residencia, digamos, de la comunidad Wayuu, pero al mismo tiempo ellos han sido bastante ilegales. Ellos han usado el contrabando y todo eso. Maicao era un sitio donde podía uno comprar todas las cosas de contrabando, pero eso ha ido cambiando. Primero fue Puerto López, luego se fue a Carrizal, porque Puerto López entró la Armada con la fragata Almirante Padilla, le decomisó todo lo que tenían allá que estaban trayendo de contrabando, y eso era un lugar
de putas y de bares, porque en esos sitios los que ganan plata al final son esos, como en los sitios donde hay minería. Entonces, en esa época así era Puerto López y luego Carrizal creo que también fue así, yo no lo conocí, luego Portete y ahora Puerto Nuevo. Y eso que Puerto Nuevo ahorita casi no está entrando nada de contrabando porque pues en la época de Uribe dañó el negocio en Maicao y en Venezuela se hizo una cosa parecida a Maicao y entonces yo creo que mucho del contrabando está entrando es más bien a Venezuela que a Colombia para vender, digamos. Entonces, estas son fotos que yo empecé, digamos, hace muchísimos años. Empecé en el 93 yo estuve arriba, el 1 de mayo me acuerdo, estuve arriba en Nazaret. Yo me hice amigo o conocí un médico que se llamaba Ramiro Uribe, que era el director del hospital de Nazaret. Entonces yo pues no tenía un peso ni nada y entonces a mí me tocaba esperar el chance en Riohacha, que de golpe hubiera una ambulancia que bajaba a hacer alguna vuelta en Riohacha y después yo me subía con la ambulancia hasta Nazaret y así empecé a hacer las fotos allá. Yo fui en el 93, me acuerdo que cayó un aguacero horrible y uno allá en la Alta Guajira, hay como en Barranquilla lo que llaman ellos los ríos, esos que se forman, ¿no? Y entonces se paraliza todo porque pues no hay paso. Y como arriba, yendo hacia Nazaret, es pura trilla, pues entonces ahí no había nada que hacer. No avances tan rápido. Entonces yo estuve en La Guajira, bueno, en el 93 estuve como 2 meses, me encantó el lugar y dije, no, yo voy a volver aquí. Yo me había ganado una beca de la Fulbright y yo me iba a ir a estudiar al San Francisco Art Institute, entonces dije, bueno, cuando vuelva de allá, pues entonces me pongo a trabajar aquí en esta zona que me encanta, me encantó la luz, me gustó la comunidad, me gustó la gente, la pasé bien. Entonces dije, no, yo voy a volver. Y yo volví en el 95, finales del 95 y en el 96 ya me fui a la Alta Guajira a fotografiar una fiesta que había en Nazaret, que, bueno, esta es la fiesta de Siapana, pero es más o menos en esa época, eso es 97. Yo trabajé en el 97, hice muchos viajes a la Alta Guajira para hacer un libro. Pero yo les quería contar primero la primera cosa que me sucedió. Yo en el 97 fotografié el Festival Guayú de Uribia y luego pero yo me quedaba en Manaure y de Manaure me fui a un pueblo que se llama El Pájaro, que es como sobre la costa volviéndose a Riohacha. Y estando ahí en Riohacha, en El Pájaro, yo me quedé ahí en El Pájaro, yo me estaba quedando en un hotelito ahí en Manaure y fui al Pájaro ahí a fotografiar en el pozo de agua. Y ahí estaban las mujeres lavando la ropa y todo eso y de golpe empezaron a tirarme barro, piedra, de todo. Y dije, uy, qué gente más hostil y más... Ahí me di cuenta que cuando uno va a fotografiar una comunidad, uno tiene que quedarse en el sitio que va a fotografiar. Yo me estaba quedando en Manaure, no me estaba quedando en El Pájaro. Ahí aprendí que cuando uno iba a fotografiar a los guayú en particular, y yo diría que a cualquier comunidad indígena, uno tiene que decir, yo estoy bajado en la casa de fulanita o de fulanito, porque entonces ya... ustedes saben que la comunidad guayú funciona con castas familiares y que allá no existe, por ejemplo, lo que es propiedad comunal. Allá es propiedad privada de cada casta, un sitio, el otro, lo que sea. Entonces uno dice que uno está bajado donde Domitila es Ipuana, pues nadie se mete con uno ni le va a hacer nada porque pues se mete con la familia Ipuana y eso se vuelve un problema. Entonces ahí aprendí que eso era una bobada, que uno lo que tenía que hacer era llegar al sitio y bajarse en algún sitio de la comunidad y que la gente de ahí en adelante iba a estar tranquila con uno y inclusive podía hacer mucho más amigos y podía uno acercarse más y de golpe hacer fotos y no pasaba nada. Así lo aprendí y así trabajé cuando luego subí a Nazaret y luego cuando volví en el año 97. Muchas veces siempre me quedaba
en algún lugar de la comunidad, en alguna ranchería. Y ya esa cosa de tirarme piedra y de eso ya no volvió a suceder. Yo a veces veo que la gente llega, los blancos llegan allá, los blancos se llaman alijunas, cuando llegan por allá, los ve uno acampar y van y acampan ahí. Esa carpa está perdida. En el momento que la dejen, cualquiera viene, se lleva la carpa, pero como eso no es de nadie, entonces se lo pueden llevar y eso no es problema. Inclusive los puestos de salud, ese tipo de cosas, como no existe la idea de la propiedad comunal, yo me acuerdo que en la época en que del Hospital de Nazaret hacía puestos de salud en algunos lugares, pues entraban y se robaban las cosas porque esa idea de propiedad comunal no existe. Entonces uno tiene que tener eso en cuenta cuando uno va a comunidades indígenas, particularmente a la comunidad guayú, que no hay propiedad comunal, no hay esa idea. Entonces eso no es de la comunidad, si no es de una familia, no es de nadie, cualquiera se lo puede llevar. Entonces había que tener cuidado y había que tener en cuenta esas cosas. Entonces yo fui aprendiendo un poquito durante esos años a fotografiar y nunca quedarme por ahí acampando en ningún lugar o guindando por ahí entre dos palos el chinchorro, porque pues perdía uno el chinchorro. Y no es que los personajes sean ladrones, es que en la cultura esa no existe, en la cultura esa indígena no existe la idea de propiedad comunal. Entonces hay que respetar eso y no hacer bobadas, no dar papaya. Entonces yo por muchos años hice esa vuelta. Esto es una foto en Siapana. Hay una fiesta en Siapana que es el 12 de octubre, que es muy interesante porque los guayú se van un poquito hacia atrás recordando sus épocas y todo eso, aunque la gente se viste y vive así, ¿no? Pero traen de todo. Esto fue cuando fui con Rommel al velorio de Conchita, ya pues a la exhumación. Ustedes saben que dentro de la comunidad guayú el acto, o sea, la muerte es muy importante y la exhumación es muy importante. Hay un acto cuando uno muere, un guayú muere, lo van y lo entierran en el cementerio. Todas las familias tienen un cementerio en el lugar donde viven y lo entierran en el cementerio y hay repartición de carnes, la repartición de carnes que fueron esas fotos que vieron de Rommel, de los animales muertos y todo eso. Hay la idea de que cuando uno muere y la gente va a enterrarlo al cementerio, es más, la mayoría, todos esos animales son de la familia del muerto o del muerto. El muerto se va con su rebaño, los animales muertos en el velorio, hacia Jepirra, que es el cielo guayú. Entonces, todos esos animales que matan y todo eso son animales, como ese animal que está muerto, son animales de la familia que se los dan a todos los familiares o gente que va al entierro ahí al cementerio y lo reparten temprano en la mañana para que la gente coma. Es más, también llevan chirrinche, que esa es la bebida ya, que es un destilado de la panela, que tiene 25% de alcohol. Y yo he estado en velorios en donde compran barril de 55 galones. Son 3 o 4 días todo el mundo comiendo y bebiendo. Y acompañan al muerto. Es más, dentro de la tradición guayú, la familia más cercana se va a vivir al cementerio un mes, en el momento que muere la persona, acompañándolo a su viaje hacia Jepirra. Y luego se devuelven otra vez a vivir en la ranchería. Eso es el primer entierro. Entonces, esa alma, digamos, sube allá arriba a Jepirra y luego pasan unos 10 años, el cadáver se descompone, ya no quedan sino huesitos y ahí viene la exhumación, hacen el segundo velorio, sacan los restos de la exhumación y en ese momento ese espíritu que estaba en Jepirra vuelve otra vez a la tierra en forma de enfermedad si es un espíritu maligno o en forma de lluvia si es un espíritu benigno. Entonces ese segundo velorio también es muy importante
que es la exhumación. Esos son unos 6, 7, 8 años después de muerta la persona. Bueno, eso es Manaure. Cuando yo estaba haciendo en el año 1997 Manaure, ustedes saben, la comunidad guayú tenía en esa época asignado un territorio donde ellos picaban la sal, traían agua del mar, la dejaban secando y por allá en los meses de junio, julio, que ya estaba bien seco, la picaban y la vendían. Muchos de los que vivían en Manaure viven de eso. Ahora que estuve en Manaure en los últimos tiempos, me parece que eso se ha disminuido bastante. Pero pues de todas maneras siguen picando la sal y todo, es muy interesante para ir por allá. Eso es un velorio. Yo tomé esa foto porque me parecía que contaba de la vida y de la muerte, de alguna manera, ¿no? Era una mujer dándole teta a un peladito, a un niñito, una niñita, y no sé, pero pues que me parecía interesante esa situación. Es más, yo tomé la foto, pero afortunadamente estaba con una amiga guayú y después los otros se me vinieron a armarme problema, que como yo, y pues no, hermano, yo no tengo ninguna intención fuera de contar una historia entre la vida y la muerte. Esto es en Nazaret, hay una fiesta que es como en el mes de octubre también. Y entonces allá hay un reinado que le dicen de las majayuras, pero el reinado no es por la belleza física, sino por cómo esa mujer es capaz de ordeñar bien la oveja, el chivo, la chiva, ¿cómo será? Bueno, y hacer bien todo lo que es tradición cultural guayú. Entonces, la que más está metida dentro de la cultura guayú, esa al final termina siendo como la reina, pero entonces las mujeres se pintan así. Ustedes saben que la cultura guayú es matrilineal, ¿no? Que tanto la riqueza como el apellido se hereda desde la mujer y no del hombre. Entonces es mucho más lógico o mucho más querido tener una niña pequeña que un niño pequeño, porque esa niña pequeña trabaja para la familia y enriquece a la familia, mientras que el niño trabaja para otra familia y enriquece a otra familia. Esta es una foto que ustedes vieron inicialmente la portada. Yo por allá en el año 2009, bueno, después de haber hecho el libro de Guayú Cultura del Desierto Colombiano, yo dije, no, pues me tengo que inventar otra cosa por allá arriba, porque a mí me encanta la Guajira, yo quiero volver, tengo amigos. Entonces empecé a fotografiar a los pescadores, a la gente que vivía sobre la costa, que esos eran los pobres del siglo XIX, porque no tenían rebaños grandes. Los que tenían rebaños grandes vivían en la serranía de la Macuira, en Jarara, en Cocinas, en la parte central de la península, porque llovía mucho más. Entonces los rebaños eran grandes y ellos eran los ricos de la comunidad. Y los que vivían sobre la costa eran los pobres que tenían rebaños muy pequeños. Eso se ha ido cambiando porque ha dejado de llover en la Alta Guajira, entonces ya llueve una vez en el año o dos aguaceros en el año, entonces eso es muy poco, ya eso no da para tener buenos rebaños, la gente come mal, hay problema de niños desnutridos, hay todo eso, porque ha dejado de llover mucho en la Alta Guajira. Y la gente que vive sobre el mar, pues sí come bien porque tiene el pescado. Los turistas van más al Cabo de la Vela que a cualquier otra parte de por allá arriba y de la zona de Jarara y de la zona de la serranía de la Macuira y todo eso, entonces ahí hay más plática y mejor comida. Entonces la gente en la costa está viviendo mejor que lo que vivía en el siglo XIX. Esto fue cuando llegó Álvaro Uribe en el año 2003 a regalar unas casas allá al Cabo de la Vela y ellas están viendo el helicóptero de Álvaro Uribe aterrizando ahí. Por eso están así como sorprendidas mirando para arriba. Esto es en la bahía de Portete, una playa que se llama Guarreo, donde van a vender todo lo que encuentran los pescadores ahí en la bahía, o sacan que es langosta, muchísimo langosta, pescado, todo eso. Van ahí a venderlo a la playa y yo
Me hice amigo ahí de un cuarto frío que había en el Cabo de la Vela, que iba a comprar langosta, y yo me iba con ellos a fotografiar esas playas y los pescadores, y súper bien, muy interesante. Esto es un velorio. Conchita es mi contacto con la comunidad guayú, ha sido una amiga de hace 25 años, la de la derecha, y la izquierda es una amiga de Conchita, también amiga mía, que se llama Cristina, y esto es el día de la novena noche. La novena noche en el velorio es muy importante. Habían enterrado a la mamá de Cristina, y entonces, que es la que está sentada en la hamaca, en el chinchorro, pues, y ella era pues, la jefe del velorio en ese momento. Esto es una fiesta por allá en una ranchería cerca de la serranía de la Macuira, que se llama Lantacira, y fue muy interesante porque era como una escuelita y había una ranchería ahí, y ahí estaban haciendo como una fiesta guayú con todos los niños y todo el mundo vestido así como guayú, y chévere, danzas, música, bien. Ustedes conocen la Yona, que es la danza guayú y tal. Todo eso estaba sucediendo ahí. Esto era una fotografía para mostrar cómo van cambiando las cosas, ¿no? Antes la gente pues tenía su rebaño y sus chivos, entonces iban, les daban agua, y luego si querían matar un chivo, pues se lo llevaban, pero lo llevaban así como caminando y tal. Bueno, ahora pues como se ha vuelto más urbano, entonces, no, que van a matar ese chivo, entonces lo meten ahí lo ponen en la bicicleta, y en la bicicleta se van y lo llevan al sitio en Manaure. Eso era en Manaure, y mataban entonces al chivo para venderlo, ¿no? Esto es un velorio, el mismo velorio con que estuve con Rommel en el cementerio que se llama Chiteo, que es el cementerio de los Ipuana en el Cabo de la Vela. Los Ipuana fue la familia más grande y la más antigua que llegó al Cabo hace muchísimos años. Y entonces eso fue en el cementerio para hacer la exhumación de la tía Clara, que era una de las tías de Conchita que vivía en Portete. Yo estuve ya en su casa. Rommel hablaba de la masacre de Portete. Digamos, gestor intelectual de la masacre fue un personaje que se llamaba Chema Balas, que era un personaje guayú de la familia Ipuana también, un tipo horrible. Y él terminó haciendo esa masacre en parte porque en esa época, pues como el contrabando entraba por Portete, ahí había una división entre él y Marquitos Ibarra, que era el otro personaje que se ganaban la plata cuando entraban los buques ahí, y los buques dejaban una plata, ellos se quedaban uno con una plata y el otro con la otra plata, pero ahí se pusieron a pelear. Y entonces Marquitos Ibarra se fue de Portete porque el cementerio más antiguo y más grande era el de Chemabalas, que era de los Ipuana, y él se fue y fundó Puerto Nuevo, que queda al otro lado de la bahía de Portete, cerca a Guarreo, la playa esa que vimos. Ahí eso tenía una gran ventaja, y es que dentro de Portete a Puerto Nuevo hay una salina, y cuando llueve la salina se vuelve intransitable. Entonces todo el contrabando que salía en época de lluvia tenía que subir hasta la Macuira o hasta Jarara, irse por la zona seca de roca, y se echaban 8 o 10 horas en llegar a Uribia, o más, 12 horas. Y Puerto Nuevo, como estaba al otro lado de la salina, si llovía podían salir derecho a Uribia rapidito. Entonces, ¿qué pasó? El contrabando ya no se quedó en Portete, sino se fue a Puerto Nuevo. Entonces, Marquitos Ibarra pues hizo platica porque fundó Puerto Nuevo, y ahí estaban llegando toda la plata a él. Y por el otro lado, Chema Balas se quedó sin un peso. Entonces, después de la masacre esa de Portete, que fue hecha por paramilitares, los paisas se llamaban los que estaban en esa época, en Portete terminaron matando a las mujeres y a los niños, y eso es lo que hablaba Rommel, que eso había sido una cosa horrible, porque dentro de la comunidad guayú a las mujeres y a los niños no se los toca.
Hay sitios donde hay guerras entre familias, por decir esa zona de Taparajín, por allá cerca en la base de Jarara y todo eso. Esas son zonas donde la gente se chavala entre familias, pero a las mujeres y a los niños no los tocan. Gente de mayor de 15 años, ya hombres mayores de 15 años, ya son disparables, digamos. Pero entonces eso fue una cosa horrible porque esa masacre mataron mujeres y niños en cantidad. Y eso fue una cosa que los guayú nunca van a olvidar. Chema Balas está preso, creo que está extraditado por autor intelectual de la masacre. Bueno, esto era para ponerle un poquito de sentido del humor. Esto es un entierro, van a enterrar al personaje ahí, pero alguien se metió entre la tumba a sacar todo lo que estaba allá adentro y luego van a meter ahí el cajón y tal. Esto es en Siapana, cerca de Siapana, por Ojarí. El mismo velorio, para mostrarles que la gente anda armada en los velorios, por ejemplo, porque había esa tradición, como muchos de los muertos eran muertos por guerras entre familias, entonces al velorio iban armados para evitarse que les aparecieran por ahí los de la otra familia y les dieran candela. Entonces la gente va armada a los velorios. Hoy en día, si no hay guerra entre familias y todo eso en esa zona, la gente hace concurso de tiro y hace todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues van armados. Esto es en Riohacha, en el Mercado Nuevo. Mercado Nuevo ahora se volvió un problema porque mucho paramilitar empezó a llegar desplazados por ahí, todo eso, y ahora se volvió un poco peligroso, eso es lo que me han dicho. Yo antes iba mucho al mercado a fotografiar en Riohacha, pero ahora me dicen que hay que tener cuidado por ahí porque de golpe lo clavan a uno. Esto es otro velorio arriba en Nazaret, como para mostrar también cómo la gente anda con sus armas, ¿no? El guayú siempre ha sido así y los hombres están armados. Claro, en la vida normal no los ve uno las armas, pero en los velorios sí. Esto era como para mostrar un poquito cómo el ejército había entrado ya a controlar una zona del sur de de media Guajira. Esto es en Uribia. Yo me acuerdo que cuando yo, hace unos 25 años, allá no había ni guerrilla ni paramilitares. Allá estaban los guayú y no se metía nadie para arriba porque como eso era semidesértico y la gente tenía que ir a coger el agua de los pozos, pues eso no era como un sitio de guerra porque allá lo jodían a uno. Si uno tenía que ir todos los días a recoger agua, pues al mismo sitio, porque ese era el único sitio donde había agua, pues ahí lo jodían, hermano. Entonces ahí nadie se metía, la guerrilla nunca se metió allá arriba. Y después los paramilitares sí se metieron, pero porque a ellos les interesaba la ruta esa que para sacar droga por ahí hacia Venezuela o para meter armas. Entonces se controlaron la zona. Es más, cuando llegaron los primeros paramilitares, llegaron a Maicao y la gente de Maicao le quemó la casa a los paramilitares. Y lo que hicieron los paramilitares fue hacer una reunión con la guardia esta guayú, que era la que hacía guardia con toda la comunidad, que traía los contrabandos, pero venían escoltados. Y al jefe de la guardia lo mataron. Y se tomaron Puerto Nuevo y se tomaron toda la zona y Manaure y todo eso y se metieron por ahí. Esos fueron los paisas, los primeros. Hará unos 7, 8 años entraron los urabeños y quebraron al jefe de los paisas y se tomaron toda la zona y eso está, pues, todavía ahora tienen paramilitares ahí. Yo no volví porque a mis amigos allá de la Alta Guajira les dijeron que tenían que entregar el 15% del presupuesto del hospital, o si no los quebraban o que se fueran y les daban 24 horas, se fueron. Entonces, eso ahora como que está mucho mejor y ya se puede subir otra vez a Nazaret y que ya los paramilitares han desaparecido un poquito, pero ellos andaban con mujeres guayú y yo creo que tuvieron hijos con familia guayú y todo eso, entonces eso quién sabe cómo quedó después de eso. Yo no he vuelto, he ido al Cabo La Vela y hasta Bahía Hondita,
pero no quise subir más. Ahora voy a volver porque me dicen que ya puede uno subir y que no, de golpe no lo bajan ahí. Eso es Poropo. Eso era el día de las elecciones, entonces estábamos bajando a votar y yo iba en un carrito ahí que me pareció chistoso ahí cómo funcionaba y había una mujer ahí haciendo, pues el afiche era una política y bueno. ¿no? Esto es en un velorio en un sitio que se llama Heisparú. Ahí tuve un caso como para contarles a ustedes lo que son los antropólogos y los activistas y los indigenistas. Eso era, ¿qué año es? 2000. Bueno, yo acababa de producir ese libro de Guayú, Cultura del Desierto Colombiano, y entonces yo compré 40 libros y me subí con los 40 libros a Nazaret y empecé a regalarle los libros a todos los que estaban en el libro, por un lado, pero además a otras personas, las que están y ya tenga su libro y se lo firmaba y pues ellos felices con su libro y tal. En Heisparú, bueno, cuando yo estaba en Siapana un día, yo conocí a un personaje que era como el varón electoral de Nazaret, que se llamaba varón afanador, que de varón no tenía nada, era gay. Pero él era un personaje muy importante en la parte de votos y todo, era como sí, un cacique de votación allá en esa zona y él, bueno, y manejaba la tienda de Nazaret, que era una tienda que funcionaba muy bien y bueno. Entonces, yo me acuerdo que me tomé un trago con varón y me fui, crucé la Macuira hacia Pana y estando en Siapana, pum, por radio, que había muerto varón afanador. Entonces yo me devolví y fui al velorio y tal, y bueno, ya estando en el velorio ahí en Heisparú, estaban como metiendo los restos en la tumba y todo eso, todo el mundo en silencio, yo fotografiando porque la familia me pidió que yo fuera a hacer las fotos, y de golpe se acerca un activista de estos, un indigenista, un blanco, una lijuna, con una chica blanca también ahí, y empieza a gritar, claro, esos son los fotógrafos que vienen a ganarse la plata con la pobreza de todo el mundo y con los muertos y todo eso. El tipo, yo dije, pues, ¿qué hago con este hijo de puta? Perdón la palabra, pero pues, ¿qué hago con este personaje? No, que... Entonces, bueno, yo lo llamé, finalmente hablamos, paró la cosa, le dije, oiga, vea, vengo a decirle que el que estoy invitado al velorio para que hacer las fotos soy yo, no usted, hermano. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Que lo haga echar del velorio? Porque pues, como a mí ya me habían invitado al velorio, eso es una cosa que yo les quería decir. Uno va a fotografiar un velorio, uno tiene que tener permiso del jefe del velorio, que es generalmente el tío. Pero puede ser una mujer también, o lo que sea. En este caso eran unas mujeres porque no había hombre ahí y eran unas mujeres. La mujer era la jefe del velorio, entonces ella pues me dijo, venga, haga las fotos y chévere. Y yo siempre que iba a los velorios les regalo un álbum de fotografía a las familias para que ellos se queden con eso y quedan felices y dichosos porque eso es un tesoro para ellos guardar la memoria de ese velorio. Pues esa fue mi experiencia con uno de esos activistas indigenistas ahí. Finalmente el tipo se quedó, no lo hice echar del velorio, pero ahí se quedó y se quedó callado por lo menos y ya no volvió a hablar, porque se dio cuenta que lo que se le iba a meter era un problema del berraco. Pero con esas comunidades hay que funcionar así, hay que pedir permiso para hacer fotos de ese velorio. Si le dicen a uno que sí, bien, si le dicen que no, no. Porque si te pone uno a hacerlas ahí, termina mal. Lo corren a patadas, a tiros o como sea. Entonces, pues eso es más o menos una idea. Esto era a mí me gusta mucho la cultura guayú porque, por ejemplo, esa es una guaireña, ¿sí? Que dice Coca-Cola. Entonces ellos cogen todos esos valores de la cultura occidental y los reciclan dentro de su propia cultura y sigue siendo guayú, aunque sea una guaireña que dice Coca-Cola.
Entonces ellos van convirtiendo todos esos valores de la cultura occidental y todo eso dentro de su propia cultura y mantienen su cultura. Eso me parece un acto muy inteligente. Este es un palabrero. A mí me parecía muy chistoso cuando llegaban a la zona urbana y entonces ellos tienen guayuco, porque esa es la, digamos, generación vieja, anterior, se ponen guayuco y tal. Y cuando llegan a zonas urbanas, pues como para que todo el mundo no los esté mirando y todo eso, se ponían una toalla alrededor y me parecía pues como simpática esa dualidad, digamos, ¿no? Chévere. Esto es algún personaje vendiendo en Riohacha y en el mercado que me pareció interesante pues la posición de la niña y todo eso. Esto es un velorio, entonces quería mostrar pues que la repartición de las carnes, ya que aquí tienen su chivo y con ese chivo van a cocinar y van a hacer todos los platos que van a comer todos los del velorio. Esto es un niño desnutrido en la serranía de la Macuira. Yo hice un proyecto, ahora vamos a ver las fotos de los niños desnutridos al final y yo les hablo de eso, pero es un niño desnutrido ahí en la serranía de la Macuira. Creo que Rommel les hablaba de un internado que hicieron ahí en la Sierra Nevada. Allá también hubo un internado, o hay un internado en Nazaret de capuchinos. No sé, un siglo por ahí debe llevar ese internado allá arriba. Y allá va, pero aquí se pueden vestir como quieren, hablan guayunaiki, se visten como guayú. Esos curas de allá arriba entendieron un poquitito que había que continuar con la cultura y que no había que cambiarla y que inclusive los cursos, muchos creo que eso es por ley, los profesores tienen que poder hablar guayunaiki también y no hacer que los niños pierdan su idioma. Entonces los niños guayú todavía hablan guayunaiki y aprenden guayunaiki en la escuela. El guayunaiki no es un lenguaje, es un lenguaje de tradición oral, o sea, no tiene gramática ni ortografía ni nada de eso, porque no se escribía, se hablaba. Entonces, pero se ha conservado y lo están enseñando todavía en las escuelas. Esto como a ponerle un poquito de sentido del humor, eso es en Siapana, en la fiesta. Que me pareció chistoso ella sentada ahí en esa cosa de polar y tal, pero la mitad para un lado y la mitad para el otro. Uno decía, bueno, ¿ahí qué va a pasar? Sí. Esto es Lilia, la mamá de Conchita, que murió el año pasado, llorando porque hay una tradición dentro de la cultura guayú que las mujeres van y lloran ante el muerto o en la tumba del muerto como un signo de amor. Los hombres no lo hacen las mujeres. Pescadores guayú en el Cabo de la Vela. Yo por la mañana, 5 de la mañana, aprendí, por ejemplo, que en la Alta Guajira uno puede fotografiar y caminar de 5:30 de la mañana a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tiene que buscar sombra. Y ojalá chinchorro, porque el sol es insoportable. Uno al principio que me sentía que no, que perfecto, que no hay problema, que no sé qué, no hay problema. Uno a las 12 del día allá afuera, hermano, en medio de ese sol le empiezan a hacer las cosas como así y empieza uno a sentirse re mal y tiene que buscar sombra y meterse en la sombra porque si no se jode. Y entonces yo trabajo con los guayús de 5:30 de la mañana a 10 de la mañana voy, me echo en el chinchorro, me echo una dormidita, luego almuerzo, me echo una siesta y a las 2:30 de la tarde otra vez salgo a hacer fotos porque es que el sol es muy berraco allá. Esto es en el mismo velorio que estuve con Rommel, pues que quería mostrar un poquito pues que también hay alegría en medio de esos cementerios, ¿no? Y de esos velorios y de todo eso. Esto fue en la fiesta patronal de la Virgen del Perpetuo Socorro, que es la fiesta patronal del Cabo de la Vela, y entonces pues me encontré esta situación que me pareció bonito, ¿no?
con la bandera colombiana, la mujer dándole teta al peladito. Bueno, bien. Esto es un niño desnutrido en Bahía Hondita. Bueno, ahora que lleguemos ahí les voy a mostrar esos niños desnutridos, les voy a hablar de eso. Bueno. Esto es una fiesta en Ciapana, que se hace el 12 de octubre allá, que es el día pues de las comunidades indígenas y todo eso, y ellos hacen esa fiesta allá y recuerdan y se van atrás a mirar las tradiciones guayú y los niñitos se visten así. Me parecía muy chévere esa situación. Bueno. Esto es para contar que en el año 2003, que fue la última vez que estuve yo arriba en Nazaret y en toda esa zona, inclusive había un velorio, me acuerdo, y yo me estaba quedando en la casa, en la ranchería de la doctora Tata, que era una alijuna que trabajaba ya como médica. Y ella me dijo, no, vámonos a fotografiar unos niños desnutridos para ver si conseguimos plata y tal. Le dije, bueno, vámonos. Es más, no fui a un velorio y me fui con ella en una ambulancia y nos fuimos por allá a fotografiar niños desnutridos. Estos son unos niños desnutridos del lado de la Macuira, más bien yendo hacia Puerto López, cerca de Huarpana y Puerto López por allá, que me parecía pues como horrible la situación, pero pues ellos querían esas fotos para tratar de conseguir plata para mejorar la situación. Niños desnutridos. Esto también es Bahía Hondita, un niño desnutrido. En Nazaret, un niñito desnutrido muy jodido. Una niñita desnutrida también en el hospital de Nazaret. En Nazaret también un niño llevado. Un niñito también jodido en Nazaret, ahí en el hospital. Y una niñita también con problemas de desnutrición y de todo lo que causa comer mal. Bueno, creo que esta es la última, ¿no? Bueno, esa era la última. Yo pues quería mostrar lo que he hecho. Llevo 25 años haciendo fotos de los guayos, tengo miles. Pero bueno, ahora tengo un libro hecho sobre el Cabo de la Vela y estoy buscando patrocinador, que no es tan fácil. Porque es que desafortunadamente los colombianos no nos sentimos orgullosos de nuestra ascendencia indígena, como digamos los mexicanos sí se sienten. Entonces aquí uno produce un libro sobre una comunidad como los guayú, una comunidad indígena, y después es muy difícil venderlo. Es más, muchos de los libros que uno logra poner en librería los compran más bien europeos y turistas que vienen aquí y ven y dicen, hombre, qué interesante esta comunidad, y entonces compran el libro y se lo llevan, pero el colombiano no se siente orgulloso de su ancestro indígena, entonces difícilmente compra libros sobre comunidades indígenas. Toca conseguir siempre un patrocinador, una compañía que diga, no, yo le meto una platica y le regalo a todos mis clientes 1000 libros y bueno, listo. Ahí empieza la cosa y ahí puede uno conseguir de golpe el editor que dice, hombre, yo le meto platica y hacemos 3000 libros y entonces vendemos 2000 en librería. ¿Sí? Así funcionan un poquito los libros sobre comunidades indígenas aquí. Bueno, eso era lo que yo tenía para decirles en este momento. Creo que me pasé de los 20 minutos. Bueno. Aprovecho para contarles que todas las grabaciones del ciclo de conferencias de las artes son puestas en nuestro canal YouTube de la Facultad de Artes. Y pues Rommel habló muy poco al inicio, pero quiero contarles que pues es la segunda vez que nos acompaña en el ciclo. Él fue invitado en el 2015 y su charla fue sobre todas esas fotografías que hizo en las diferentes comunidades indígenas, y pues los invito a que vean la charla porque fue una charla muy interesante, y en el público teníamos indígenas que pudieron compartir y preguntarle a Rommel, entonces creo que podrían complementar, digamos, de alguna manera con esa charla.
Los libros que estamos rotando son pues el producto de ese proyecto que estaba trabajando Rommel en el 2015, Vivencias en el Territorio, y la presentación del libro la hace el maestro Santiago Harker. Allí cuenta cómo se conocieron. Rommel fue estudiante de la especialización, Santiago era su profesor, fueron al páramo de Osetá. Y hay una frase bellísima en la presentación del libro que dice: Rommel y todos los que somos fotógrafos documentales de este país tenemos una tarea muy importante: elaborar una memoria colectiva del mundo rural, la raíz de la cultura colombiana. Entonces, pues me parece que allí hay una gran fuerza en esta presentación. Para finalizar, digamos que hay una pregunta que de alguna manera ya se abordó, sobre todo en la última parte de Santiago, y es que pues quiero que complementen contando un poco cómo ha sido la relación con las comunidades con las que trabajan. Yo creo que Santiago contó muchos de sus relatos, de pronto si quieren complementar con otras historias, Rommel, y también por qué les parece que esta fotografía a comunidades étnicas en Colombia es necesaria, cuál es la razón. Y yo creo que después de eso pues los invitamos a que nos hagan preguntas para que se aclaren dudas. Voy a empezar como al revés, porque es importante hacer este tipo de fotografías, por lo menos para la manera de comprender. Es que un país que olvida su memoria, su historia está condenado a repetirla. Llevamos muchos años de... Uy, se mojó, maestro. Santiago lo decía ahorita y pareciera ser que, como en la generalidad, no hay el orgullo de cuando decimos sentirnos colombianos, pensamos solamente en fútbol y en otra par de cositas, y se nos olvida un poco de dónde venimos y qué somos. Se nos olvida que las comunidades indígenas y las comunidades afro y las otras también han sufrido vejámenes horrorosos en este conflicto armado que para algunos quisieran no ser nombrados, no existir. La fotografía tendría entonces que empezar a seguir avanzando en contar un poco qué es lo que ocurre, ayudar a no perder nunca esa memoria, a fortalecer la oralidad, a fortalecer la escritura que se viene desarrollando. No solamente de personas externas a las comunidades como en el caso de Santiago y yo, sino que también ya hay muchos comunicadores indígenas, muchos comunicadores afro que al interior de sus comunidades están desarrollando unos procesos de resistencia impresionantes. Yo no les conté muchas anécdotas entre otras porque Santiago pues les iba a contar y siempre es fascinante escucharlo, pero cada imagen, cada proyecto está sustentado en una lógica de trato respetuoso absoluto, a una lógica de concertación sin la cual eso no es posible. Yo personalmente no haría jamás una fotografía si no estuviera ese proceso concertado con las comunidades y con las autoridades, sin perder espontaneidad y autonomía, es decir, nada de lo que algunos llaman como lo neodocumentalismo, que algunas veces hacen como que la gente pose, cosas así. No lo voy a entrar a calificar, de pronto en otro escenario discutiríamos al respecto, pero un poco es estar en la comunidad, entrar en el respeto con la gente, entender sus propias particularidades y sobre todo, por lo menos para mí, poner en tela de juicio de manera permanente mis propios prejuicios y mis propios principios de valor. Eso significa, entre otras cosas, ese cuentico de la fotografía objetiva y la verdad absoluta, entrarla a relativizar, porque lo que se interesa, por lo menos a mí, es ayudar a contar historias de que en los medios de comunicación masivos no son contados, no importa, solo si están atravesados por la lógica que le interesa al modelo dominante. Temas electorales, tema de comercio, por ejemplo, ¿cuántos estudios conocemos de las afectaciones a la comunidad wayú sobre el Cerrejón? ¿Cuántos estudios conocemos sobre las afectaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la represa del río Ranchería? ¿Cuántos proyectos mineros en este momento están siendo aprobados por el Estado colombiano en la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Qué fue todo lo que ocurrió en la vorágine como fenómeno literario con la masacre cauchera, que intentó más o menos ser vislumbrada en la película que conocimos todos y ese tipo de cosas? Pero pareciera que eso no importa.
y que nos quedamos contentos porque en el 91 entonces, Colombia es multiétnica y pluricultural y el gran logro. Creo que faltan muchas luchas por dar para que realmente nos sentamos como un país y vivamos sobre todo como un país pluriétnico y multicultural en donde podamos convivir. Y creo que la fotografía contribuye seguramente a contar esas historias y a poner en tela de juicio lo propio y a entender que no somos los únicos en este mundo, ni seremos los únicos. Bueno, esto ya como despedida, ¿o no? Sí, bueno, no, pues yo lo único que quiero decir es que yo me he dedicado 25 años en Colombia, o casi 30 años en Colombia, a fotografiar, pues no solo la comunidad guayú, pero he fotografiado las fiestas patronales de los pueblos y los paisajes y todo ese tipo de cosas, porque yo sí creo que digamos, la cara de lo que nosotros somos como colombianos viene desde el campo, no de la ciudad. La ciudad ya está muy contaminada con otras visiones y ya pues Bogotá no se parece a lo que fue hace muchos siglos. Entonces, y ahora con la globalización, todos estos niños de las comunidades indígenas están viendo lo que pasa en el resto del mundo. Y esos niños van a perder su cultura. Entonces es bueno fotografiarla ahora, porque dentro de 10 años ya no va a existir lo que nosotros estamos viendo ahora. Va a ser una cosa totalmente diferente. Entonces me parece que como memoria histórica, tener esas imágenes aquí me parece una cosa maravillosa. Yo digo, el gobierno debería pagar para que la gente hiciera esa memoria colectiva que tanto necesitamos. Desafortunadamente para la fotografía documental nunca hay un peso, hay plata para el cine. Esa es la única disciplina del arte que estaba más o menos financiada aquí. De resto, ninguna otra disciplina del arte está financiada. Es una lástima porque pues yo he estado ahí 25, 30 años haciendo esa memoria colectiva, pero un solo fotógrafo no es suficiente. Por supuesto, necesitamos mucho más, como Rommel y como todos los que vienen detrás de mí. A mí la generación anterior nunca me enseñó nada. Nosotros tuvimos ese problema, digamos, en la fotografía documental y yo empecé de cero. Entonces yo quiero que las nuevas generaciones no empiecen de cero, sino que empiecen de lo que poquito que yo sabía o he logrado conocer y saber a través de los años. Entonces yo quiero dejarle eso a la gente, a la nueva generación, para que de ahí arranquen para arriba y entonces Colombia se va a volver un país muy importante en la fotografía documental, si eso sucede. Entonces esa es la idea, pero yo sí creo que este es un momento muy importante porque la globalización va a acabar con las diferencias, nos va a volver todos como muy iguales. Y uno, si quiere sentirse colombiano, si quiere por lo menos sentir qué era lo que era ser colombiano, ahora dentro de 20 años ya eso no va a ser posible verlo. Entonces hay que hacer esa memoria, por eso yo sí creo que debemos salir adelante haciendo la memoria de la parte rural, inclusive de las ciudades también, pero las ciudades pues cambian todo el tiempo con respecto a las otras ciudades del mundo, porque la gente que vive en la ciudad vive otro mundo y vive pues mucho más la televisión y el internet y todo eso. Entonces yo espero que pues Rommel, Javier, todos los que vienen ahí ayuden a construir esa memoria colectiva que necesitamos urgentemente. Digamos, al no conocer las lenguas nativas, ¿se han generado algún problemas, malentendidos o cómo afrontan este vacío en la comunicación? Eso es una realidad. Pues las comunidades tenemos una riqueza idiomática de más de 64 lenguas en el país que desconocemos, que nos enseñan cuándo se descubrió, entre comillas, el descubrimiento de América, pero no nos enseñan cuántos pueblos indígenas habían en Colombia, para hablar un poco de lo que la educación nos ha enseñado. Y eso es una realidad y es muy importante que dentro de las estrategias de concertación que se llegan a tener con las comunidades es poder establecer un acompañante, un guía, por si alguien llega a tener alguna pregunta, alguna incomodidad, porque puede ocurrir
pues para que se le explique, sobre todo para quienes no manejan el español y nosotros los ignorantes que no conocemos las lenguas propias de las comunidades, pues tratar de explicar de qué se trata, por qué se trata. Eso es un poco lo que, por lo menos en mi práctica, lo he desarrollado. He tenido la fortuna, y les digo de verdad sin chicanear, que nunca he tenido dificultades al respecto por una sencilla razón, y es que se concerta con las autoridades a su vez expresan en las asambleas que se va a hacer el ejercicio y pues uno tiene como la oportunidad de avanzar allí, respetando siempre, a pesar de tener el visto bueno de las autoridades de las comunidades, hay que respetar cuando se dicen en este instante no se puede hacer fotos, en general son personas muy cálidas, respetuosas también del acuerdo y si se llega a presentar, pues buscar a alguien de la comunidad que maneje las dos lenguas y explicar y dar las explicaciones que haya que dar el caso. Siempre bajo el respeto y eso es un punto de partida innegociable. Bueno, a mí cuando me dicen que no, pues yo me abro, porque sí, intento hacer lo posible y me acerco y hago las fotos. Ahorita que hará hace como 15 días estuve por allí en el día de la fiesta de los Singá aquí en Bogotá y tal, y nos fuimos por allá a un lote arriba y ellos hicieron la ceremonia del gallo y todo eso. Eso fue muy chévere porque pues todo perfecto, pude hacer las fotos y yo andaba con esa Fuji X-T1 que parece una cámara de principiante, no es así una cámara profesional. Entonces todo el mundo decía, bueno, este tipo está medio perdido aquí haciendo fotos, yo me imagino. Y no me puso problema y todo fue perfecto y fue maravilloso. Ya después cuando bajamos al Cabildo y todo eso, ya me dijeron, ¿no? ¿Y usted por qué está haciendo fotos? Y dije, no. Y más o menos nos echaron, digamos, del sitio. Pero entonces cuando a uno le dicen que no quiere que esté uno ahí, pues no se abre y chao, porque ¿qué va a hacer? Se pone a hacer ahí fotos, hermano, le va mal. Entonces lo mejor es irse. Pues desafortunadamente, yo he estado, por ejemplo, en pueblos, en el río Caquetá, por allá, un pueblo de cultura miraña, y de golpe llega uno al pueblo y le dice, no, aquí no puede hacer ninguna foto. ¿Y por qué? Y uno se pone ahí medio, un antropólogo por allá que es el que los investiga ya y todo eso, entonces él resuelve que decirle a la comunidad que si alguien llega a hacer fotos, le tienen que decir que no y echarlo del pueblo, pues más o menos así. Esas cosas también pasan. Me perdonarán los antropólogos y todo eso, pero esas cosas pasan. Y ellos se empiezan como a sentir propietarios de la comunidad que ellos están investigando. Y eso me parece totalmente horrible, pero pasa. Y me ha pasado. Pero en general cuando una comunidad me dice no puede hacer fotos, yo guardo la camarita y chao.